Hola, soy Fabi y les comparto el estilo relojero, decoración actual con relojes de pared. Puede ser un conjunto de relojes vintage, de relojes postmodernos, de relojes deconstructivos, pero los relojes no solo marcan las horas, y ya sería suficiente, también generan estéticas decorativas. El tiempo es implacable y que se empeña en volar incontrolablemente, sin duda. Afortunadamente, los relojes nos ayudan a medirlo y a no llegar tarde a nuestras citas y obligaciones diarias. Son imprescindibles y bellos y no pueden faltar en nuestras moradas por ser prácticos y decorativos. Puede estar en conjunto, fíjense qué interesante, con el mismo formato redondo y ocupando toda la pared hasta abajo, inclusive apoyándolos en el suelo, como únicos protagonistas, o también sobre un conjunto decorativo. Pueden estar en el recibidor de la casa, tanto en una forma posmoderna como una forma, vieron, estilo granja. Y hay relojes de estación para colocar en zonas de paso, como pasillos o recibidores, inspirados en los antiguos relojes de estación ferroviaria. Estos modelos tienen dos caras, por lo que se puede ver la hora al entrar y también al salir. Y fíjense, se colocan de una manera atípica, no sobre la pared, sino sobresalen. Hay relojes actuales que imitan estos ferroviarios hechos con materiales plásticos, pero que imitan perfectamente los materiales originales, así que tienen mucho para elegir y con un mecanismo, vieron, electrónico a pila, no hace falta andar dándoles cuerda y son realmente hermosos. Más modelos de estos relojes que provienen del gusto de ferroviario, de estación de tren. En estos casos con números arábigos. Hay también con números romanos. En el office y comedor diario sirven para amenizar nuestros desayunos y para advertirnos que debemos iniciar pronto nuestra jornada. Sobre un breakfast, como en este caso, un conjunto variado sobre pared blanca, relojes de color beige y tonos afines destacarán lo justo o sobre un aparador vintage como protagonista indiscutible. En la cocina, decorando el frontal de la campana extractora para tener en cuenta los tiempos de cocción o en un sector, vieron, de guardado de la cocina que ameniza muy bien con los estantes y con los diferentes elementos que están en ese sector. Un toque rústico también podemos lograr en una cocina un poquito más vintage con una pieza que esté hecha con madera machimbrada, pero también de gusto más nórdico, blanco, limpio, neto, ¿no? Prácticamente no se le ven los números o las grafías, como se dice en la técnica relojera. También otros donde destacan sobre un muro de piedra, en una cocina también de gusto nórdica vintage. Pero también hay algunos que juegan con la gráfica. En este canal tienen el estilo gráfico y es muy interesante que nos marcan la hora, por ejemplo, del coffee time. Pero si hay un lugar donde lucen indiscutiblemente como protagonistas, es el living o el salón de estar. En este caso, en una pared sobre el sofá, sobre la pared del sofá, y es un punto focal importante marcado por dos ventanas. Hay otros puntos focales en este living que son no solo el conjunto decorativo del armado de los sillones, sino la pantalla y la chimenea o el hogar. Pero aquí indiscutiblemente es solo. Traten de, si quieren que luzca así protagonista, no lo rodeen de ningún otro adorno, ni cuadro, ni nada. En este caso, la grafía del 4 está en número romano. Hay grafías con 4 bastoncitos. Eso lo explico en Relojes del Arte. Se los voy a dejar linkeado abajo. Y ahí hablo de la historia de los relojes, de su relación con la historia del arte, la arquitectura. Por eso aquí me voy a dedicar más que nada a mostrarles las tendencias actuales decorativas con estas piezas magníficas que son los relojes de pared. Por ejemplo, en un recibidor o en el propio living, un punto focal sería armar un conjunto decorativo con mueble de apoyo, un aparador, una consola, una mueble de arrime, donde los relojes son protagonistas, están enmarcados de manera simétrica por luminarias. Aquí tenemos dos lámparas de mesa y dos apliques colgantes con farolitos vintage y conjuntitos decorativos de diferentes piezas. En estos casos, todos con gusto vintage. También tienen en este canal el estilo vintage para que puedan complementar. Les hago una recomendación, y eso tiene que ver con la cuestión natural. Siempre que armen conjuntitos decorativos, como en este caso,
busquen el número impar, 3, 5, 7, y les va a quedar realmente muy armónico. Más ejemplos, algunos con relojes muy protagonistas. Ahora dentro de un ratito hablamos del Feng Shui y su relación con el tamaño del reloj, que por ahí rechazaría el Feng Shui semejante reloj, pero sin embargo en el gusto occidental está admitido actualmente. Y hablando del Feng Shui o Feng Shui, el Feng Shui nos da estos consejos para decorar con relojes de pared. Son consejos de expertos para que tener un reloj adecuado que complemente la decoración de los espacios y que al mismo tiempo active el flujo de energía positiva, que es lo que siempre busca esta disciplina oriental. Los sitios más recomendados para ubicar el reloj de pared son aquellos donde las personas son más activas, como la cocina, la sala de trabajo o el living. Evitar los espacios destinados a descansar o en los que necesites más tranquilidad. Encima de las puertas tampoco es un buen punto. El reloj siempre debe estar funcionando correctamente, de lo contrario el espacio será cargado de energía negativa. Si el reloj se rompe o daña de alguna forma, es muy importante que sea reparado o cambiar por uno nuevo. Tener un reloj roto, por más valioso que sea económica o sentimentalmente en cualquier espacio, hace que la energía deje de fluir. Aquí tenemos un reloj que hace alusión al Feng Shui a través del Yin y el Yang, el blanco y el negro también. ¿Dónde colocar un reloj de pared según el Feng Shui? En el Feng Shui son muy importantes los puntos cardinales, por lo que también deben tenerse en cuenta a la hora de ubicar el reloj. Cada zona está relacionada con ciertas áreas de la vida. Así, el norte, área profesional. El sur, zona de la fama y el reconocimiento. El este, relaciones familiares. El oeste, habilidades creativas. El suroeste, amor. El noreste, nuevos conocimientos. El sudeste, riqueza. El noroeste, nuevos socios, planes de viaje. Unidos al punto anterior, los materiales, la forma y el color del reloj tienen mucha influencia en el tipo de energía que se moverá en el lugar. Hay ciertas recomendaciones según la zona que se quiere fortalecer. A ver, para el norte, mejor forma nos recomiendan un reloj redondo, mejor material, metal, mejor color, azul, negro o metálicos. Para el sur, mejor forma triangular o rectangular, mejor material, madera, mejor color, rojo. El este y el sudeste, mejor forma redondos o con líneas onduladas, mejor material, madera, mejor color, azul, negro, verde y morado. El suroeste y el noreste, mejor forma cuadrado o triangular, mejor material cerámica o porcelana, mejor color rosa, amarillo o anaranjado. Y el oeste y el suroeste, mejor forma redondo, ovalado o cuadrado, mejor material metal y plata y mejor color azul, negro y metálicos. Como verán en el Feng Shui hay muchas opciones, es decir, porque te dan muchas opciones, un color, el otro, una forma, otro, pero dentro de lo que sería fijarse el formato. Otros consejos para la decoración con reloj de pared, según el Feng Shui, el reloj debe ir colocado a la altura de los ojos, de forma que no haya necesidad de mover la cabeza o hacer esfuerzo para ver la hora. Esto nos permite mantener una sensación de ligereza y control y se mantiene la corriente de la vida. De otra forma, se sentirá un desequilibrio energético. Sí, esto es válido también no solo para el Feng Shui. Que no sea lo primero que vean las visitas, ya que pueden sentir incomodidad o que se llegó demasiado tarde o demasiado temprano y se genera una sensación de que el tiempo de estadía se limita. Si se quiere dar vida a un lugar muy silencioso y quieto, un reloj de péndulo activará la energía y el movimiento. Un reloj de pared demasiado grande para el Feng Shui puede alterar el equilibrio energético de forma negativa. Y en este caso estamos viendo un ejemplo vintage de tipo occidental donde esa, ese detalle no se tiene en cuenta, se lo coloca grande. Repito, son consejos del Feng Shui, estos que estamos dando. Si se tiene varios relojes, asegurarse de que estén sincronizados. Y esto es válido para cualquier tipo de estética de diseño. Porque horas diferentes en diferentes espacios genera caos y desorden. Entonces, variedad, quedan muy lindos puestos todos juntos, esta es la tendencia actual, pero traten de que coordine las horas. En este caso es curioso porque no coordina ninguna, pero tiene que ver posiblemente con una cuestión también, diríamos, de pensar que tenemos las horas de diferentes ciudades, pero en ese caso se tendría que aclarar cuál. Igual de todos modos queda muy estético. En este conjunto, fíjense que el rayo óptico, el metro 60, pasa en uno de los relojes principales, el que está más arriba, y se va armando todo el resto de manera satelital,
el conjunto de los diferentes relojes. Siempre queda armónico. Esto mismo es válido para la postura de cuadros y otros elementos en pared, como en este caso, ¿ven? Donde el protagonista que hace el reloj, que se coloca en el centro o arriba, no sabemos porque no sabemos dónde está colocado, concretamente si arriba de un mueble, si el rayo óptico le queda en la mitad. El rayo óptico es 1,60 m de la media mundial, a la altura de los ojos, ¿vieron? En la media mundial de todas las personas que vivimos en el planeta. Entonces sería por ahí donde pasa, ¿vieron? El enganche de las agujas. Y fíjense cómo radialmente todos los demás elementos se van acomodando, separándolos con distancias que se eligen arbitrariamente, pero con criterio, dentro del propio conjunto. Por ahí la medida mínima de distancia entre una pieza y la otra, y esto lo enseño en cuadros también en mis clases de interiores, por ahí es el tamaño del marco más chiquito del conjunto. Hay que buscar detalles, medidas que nos sirvan de guía. No hay un manual que diga esto, pero sí hay una regla, que es buscar por ahí la medida mínima del objeto más chico del conjunto y utilizarla para separarlos entre ellos. Y queda siempre espectacular. También quedan muy bien junto a libros, y no todo que ser relojes de pared, pueden ser relojes de apoyo, despertadores, relojes vintage. Es un conjunto perfecto, los libros y el tiempo, como en este caso también. Materiales adecuados. A ver, ¿cuáles son los materiales adecuados para los relojes? De metal, son todo un clásico y pueden ir mezclados con otros materiales. No habrá problema en integrarlos a ambientes vintage o de estilo moderno industrial y en hogares con espíritu minimalista. En este caso, ambiente vintage. Estos son consejos que exceden el Feng Shui, es decir, serían consejos generales. En este caso ven los metálicos, tanto de un gusto, diríamos, muy posmoderno, como armado dentro de la propia pared. Hay que hacer todo un mecanismo en una pared tipo de Durlock o demás, donde se puede atender el mecanismo del lado opuesto. Y a la derecha ven un reloj que se cuelga, donde se puede ver que el metal está armado la estructura, ¿no? Ahí está la grafía del número romano y no las cuatro grafías. Bueno, vuelvo a reiterar, eso lo explico en Relojes del Arte. Los relojes de madera, y estos consejos son válidos para todo, no solo para el Feng Shui, vuelvo a aclararlo, son perfectos para ambientes clásicos, aportan un estilo y un toque de naturalidad. En tonos claros son ideales para completar espacios de estilo nórdico, y si están decapados, como el caso el que está a la derecha, quedan geniales en ambientes delicados, vintage, tipo campestres, ¿vieron? En este caso ven minimalista, donde el reloj es totalmente protagonista. Me preguntarán, ¿está el rayo óptico? No. Fíjense que está mucho más alto que el 1,60 m, la mitad de la esfera del reloj. Pues posiblemente el rayo óptico esté por debajo, donde apoya. Y está bien, es válido. Siempre es tratar de elegir líneas rectoras, ideas rectoras, medidas que nos guíen, medidas dentro del ambiente que nos sirvan para separar, para poder armonizar. Es sentido común la decoración de interiores, el diseño de interiores, siempre es sentido común. En este caso muy vintage, ven, con el decapados totalmente los marcos, con unos marquitos clásicos e interesante porque los dos relojes juegan con la óptica del blanco y el negro, o de un color tiza y un color, vieron, fumé oscuro, y en un caso aparecen números romanos y en otros números arábigos. Pero hay un material que es mucho más suntuoso, la piedra, es decir, el mármol. Es otro material de intensa fuerza decorativa. Los relojes tanto de mármol natural o el efecto decorativo, como en este caso, donde destaque la belleza de este elemento natural. Son realmente muy suntuosos. En este canal tienen los niveles de la decoración, son de los primeros videos que subí. Y en los niveles suntuosos, o ya en el nivel residencial, se apunta a utilizar piedras o pétreos, naturales o artificiales, porque el pulimento en la mente humana hace que se genere la sensación de lujo, el reflejo de la luz. Interesante el ejemplo de la izquierda con un mármol imperial, marrón imperial, y de la derecha el clásico Carrara arabescato. Bueno, acá con un diseño muy posmoderno. Lo posmoderno que se da a partir de fines de los 70, 80, 90, tiene que ver con el entrecruzamiento de líneas, vieron, con la superposición de materiales, el entrecruzamiento de formas, y en este caso todo con metal y enmarcando mármoles suntuosos, como en este caso la serpentinita, que es el mármol verde, llamado también verde Alpi o verde Saint-Denis, y la serpentinita simula como la piel de un reptil, de
una serpiente. Siempre da una sensación de lujo increíble esta combinación de mármol negro y verde. Fíjense qué protagonista con números arábigos. Pero también puede haber relojes de diseño especiales, hechos con técnicas decorativas, con técnicas, vieron, artesanales. Esto es muy, vieron, también posmoderno, muy relacionado con la estética Memphis. Y parece como, no sé si recuerdan, yo cuando era chica tenía unas reglas donde con viromes y con unos círculos iba formando estas figuras estereoscópicas. Fíjense qué interesante los colores primarios llevados al pastel. Más modelos que están hechos, vieron, con rollitos de cartón cortados, con madera, con tela, con diferentes ovillitos y quedan de diseño especial muy artesanales. Se pueden conseguir y están en ventas. Si lo buscan en la red, los van a encontrar. Pero también hay conjuntos decorativos que forman a un reloj. En este caso, en vez de tener grafías o números, tiene cuadritos. Y cada cuadrito tiene que ver por ahí con la hora que está enmarcando según el criterio quien lo arme. Esto también está colocado en la pared con un mecanismo que está disponible del otro lado de la pared. Obviamente hay que buscar la vuelta para poder atender al reloj y colocarle la pila o la batería, obviamente. Eso habría que consultarlo bien. Y fíjense cómo van formando en un factor, vieron, eh, diríamos, redondo, van agrupando diferentes cuadritos, cuadrados y rectangulares, pero es un factor agrupador también, del mismo concepto que se usa en cuadros. Separado del sillón, sí, eso es una base 20 centímetros, que es la distancia mínima que se debe separar cualquier conjunto decorativo de cosas agrupadas sobre un sofá o sillón, de separación mínima. Bueno, aquí tenemos más armados. Estos son conjuntos decorativos hechos a la usanza de relojes, con grafías, con letras, con grafías romanas, con ruedas de bicicleta, tipo vintage, tipo posmoderno. Aquí tenemos más conjuntos y bueno, los pajaritos y la sensación de los relojes cucú, que los relojes cucú históricamente los explico en la conferencia Relojes del Arte. También aquí están mezclando un poco ese concepto del cucú en forma gráfica, no es un cucú en sí, en forma gráfica, y los pajaritos se llevan todas las de ganar acá, ¿no? Porque son tanto los gatos como los pájaros son muy propensos, o los animalitos en general son propensos a intervenir en la decoración relojera. Del lado derecho, bueno, una decoración un poquito más surrealista, diríamos, me suele recordar un poco a Miró esta forma. Es un conjunto decorativo que va formando un reloj. Aquí tenemos más pajaritos, fíjense, con muchos hechos gráficamente y otros vieron con relieve, con chapa, con metal, quedan muy bonitos. Bueno, hablando de los gatos, los mininos siempre son protagonistas en la decoración, son muy armónicos, son animales bellísimos y fíjense, tanto para decoración de adultos como decoración infantil, ¿por qué no? Y en este caso colocar sería, vieron, el gato blanco, el gato negro, con uno con puntitos, otro con números arábigos, más gatos en un conjunto decorativo como tomando diversión, queriendo agarrar las agujas, vieron lo que está dentro del cuadrante del reloj. Bueno, para niños, sí, es un clásico esto de los relojes para niños, con movimiento, con formatos determinados, estos formatos dibujados a la usanza infantil, ¿no? Con el concepto que tienen los niños, ¿no? Conceptual, ¿no? El realismo exacerbado que buscamos siempre los adultos y queda muy bien. Uno que parece un ovni y otro que parece una vaquita blanca y negra. Se privilegia que sean como el cucú, ¿vieron? O de péndulo, que se balanceen, ¿no? Como un reloj de péndulo que se balancea alguna parte que le llama la atención. Se recomienda que sean silenciosos en el caso de que haya bebés, obviamente, aunque a veces el tic-tac de un reloj calma. Hay relojes que tienen movimiento continuo de las agujas y no se siente, pero también se siente el movimiento, diríamos, como un sonido continuo electrónico que en mi caso particular prefiero el tic-tac, pero bueno, eso depende de cada uno de ustedes. Fíjense acá también más clásicos dentro del infantil, dibujos infantiles tradicionales de cuentos infantiles. Bueno, aquí tenemos para bebé, ven, con mucho color, los niños les gustan los colores, el círculo cromático, se puede colocar, ven, y bueno, lo que podrían recomendar los expertos es evitar el sonido, pero eso queda por ver, porque por ahí puede ser que el sonido del tic-tac tranquilice al bebé.
Y por último, vamos a ver conjuntos decorativos hechos con relojes. Es decir, en el otro se arman relojes con diferentes piezas y acá los relojes junto a otras piezas forman directamente factores agrupadores, conjuntos agrupados de diferentes decoraciones que van armando una estética determinada y quedan muy bien. Tres relojes superpuestos, siempre número impar, y después a la derecha el factor agrupador es el rectángulo donde se colocan unas estanterías pequeño, chiquitas, donde se apoyan diferentes objetos pequeños. Y por último les muestro este ejemplo un poquito más sofisticado, femenino, lujoso, que tiene que ver delicado, si quieren, por los colores, ¿no? Lila, celeste, de un conjunto agrupador de elementos que van formando como una escultura relojera decorativa. ¿Qué les parece? Bueno, esta es la tendencia para decorar actualmente con relojes de pared. Vuelvo a reiterar, si quieren ver la historia de los relojes y demás, pueden directamente ir a la conferencia Relojes del Arte y ahí van a poder observar todos estos detalles que les estuve comentando. Muchas gracias, hasta el próximo estilo o el próximo video.